Hoy vamos a finalizar nuestro recorrido por matemáticas de cuarto año. Para ello, vamos a finalizar con un tema que es bastante interesante, que son las progresiones aritméticas y geométricas. Pero primero, para entender qué es una progresión, debemos hablar de las sucesiones. Una sucesión es un conjunto ordenado de números que se deducen mediante una regla fija, es decir, siguen un patrón. ¿Qué pasa? Que justamente dentro de este grupo se encuentran las progresiones, que es un tipo especial de sucesión, porque tiene unas características especiales. Vamos a hablar entonces de lo que serían las progresiones aritméticas. Para ello vamos a estudiar una sucesión. Observa la siguiente sucesión. Dice 1, 4, 7, 10, 13. Para este caso, cualquier término después de 1, que es el primero, se puede observar agregando 3 unidades al anterior. 4 menos 3 es 1, 7 menos 3 es 4, 10 menos 3 es 7 y así sucesivamente. Observa esta segunda sucesión. 9, 4, menos 1, menos 6, menos 11, menos 16. En esta sucesión, cualquier término después del primero se puede obtener agregando menos 5 unidades al anterior. Ambas sucesiones se denominan progresiones aritméticas y son abreviadas como PA. De forma genérica, se establece que son sucesiones en las que cada término, después del primero, se consigue agregando al término precedente una cantidad constante llamada razón de la progresión. Vamos a estudiar entonces los elementos de las progresiones aritméticas. Está la razón R, está el número de términos de la progresión n, donde n pertenece a los números naturales. Está el primer término de la progresión, a1. El término enésimo, a n, que es el último término de la progresión. Ahora estudiamos las características. Una progresión es finita si tiene un número eliminado de términos. En contraste, si es ilimitado, se considera como infinita. Si en una progresión se cumple que cada término es mayor que el término que le precede, se dice que la progresión es creciente, por lo que R es mayor a 0. En caso contrario, cuando cada término es menor que su término anterior, R es menor a 0 y es una progresión decreciente. La diferencia entre dos términos consecutivos es una constante fija llamada razón, un elemento fundamental en una progresión aritmética. La razón de una progresión aritmética viene definida como R igual a n menos a de n menos 1, es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos. Cada término de una progresión aritmética, a excepción del primero y el último, es igual a la media aritmética del término que lo precede y que lo sigue. Y eso se expresa como la ecuación que estoy señalando. Para calcular cualquier término de la progresión a partir de otro cualquiera que se denominará m, se aplica la siguiente ecuación. A de n es igual a A de m más n menos m multiplicado por r. Vamos a ver entonces un primer ejemplo. El primer ejemplo dice construir una progresión aritmética de 6 términos, sabiendo que el primero es 10 y que la razón es menos 3 quintos. Tenemos ambos datos, que va a ser el primer término a1 igual a 10 y r igual a menos 3 quintos. Se deben hallar los restantes términos, pues se suma la razón al término anterior y se consigue el siguiente. Entonces, vamos a conseguir al segundo término, 10 menos 3 quintos igual a 47 quintos, y así sucesivamente, aplicando la ecuación vista con anterioridad, en la cual al término anterior se le suma la razón y se obtiene el término siguiente. Entonces tenemos desde el primer término hasta el término 6 los siguientes resultados. 47 quintos, 44 quintos, 41 quintos, 38 quintos y 7. Y de esta manera se construye la progresión aritmética que estoy señalando en pantalla.
Ahora vamos con un segundo ejemplo que es distinto, que pide determinar la razón de la progresión. 4, 5 medios, 1, menos 1 medio, menos 2. Para obtener la razón, se deben tomar dos términos cualquiera de la progresión y restarse entre sí. Vamos a tomar entonces al tercer y segundo término. A A3 menos A2. A A3 menos A2, perdón, este es el tercer y segundo término, entonces esto es correcto. R va a ser igual a 1 menos 5 medios. Resolviendo queda igual a menos 3 medios. Un ejemplo 3 es calcular el octavo término de una progresión aritmética sabiendo que el quinto término es 19 y que la razón es 4. Como el enunciado del problema está dando como referencia un término cualquiera y la razón, se puede aplicar la ecuación que estoy señalando. Entonces, A del octavo término sería igual a A del quinto término más 8 menos 5. ¿Quién es 8 y quién es 5? Son los subíndices de los términos multiplicado por R. Sustituyendo, quedaría que A de 8 es igual a 19, que es nuestro quinto término, más 8 menos 5, va a ser multiplicado por 4. Finalmente, queda que nuestro octavo término es igual a 31 al sumar 19 más 12. Vamos a continuar con otro tipo de progresiones. Y para deducir quiénes son, vamos a observar la siguiente asociación: 1, 2, 4 y 8. En este caso, cualquier término después del primero se obtiene multiplicando por 2 el término anterior. 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Y en esta asociación tenemos a 1, a un medio, a un cuarto, un octavo y un 16avo. En esta asociación, cualquier término después del primero se halla multiplicando por un medio al término anterior. 1 por un medio es un medio por un medio es un cuarto, y así sucesivamente. Ambos casos pertenecen al conjunto de las progresiones geométricas, que son abreviadas como PG. Son sucesiones en las que cada término después del primero se consigue multiplicando el término anterior por una cantidad constante llamada razón de la progresión. Es decir, que en las progresiones aritméticas se suman, mientras que en las progresiones geométricas se multiplican. Los elementos de la geométrica son los siguientes. También está la razón, está el número de términos de la progresión n, está el primer término de la progresión a1 y está el término enésimo a n. Las características generales son las siguientes. Una progresión geométrica es finita si tiene un número limitado de términos. Cuando es ilimitado, se denomina infinita. Si R es mayor a la unidad, la progresión es creciente, pero si R es mayor a 0 y menor a 1, es decreciente. Cuando la razón es negativa, se le conoce como progresión oscilante, ya que sus términos son alternadamente positivos y negativos. Ahora bien, para obtener la razón se debe buscar el cociente entre dos términos consecutivos. Tal como aparece en pantalla, R va a ser igual al cociente de dos términos que son consecutivos. Ahora, cada término de una progresión geométrica, a excepción del primero y el último, es igual a la media geométrica del término que lo precede y que lo sigue, tal como se observa en pantalla. Esta característica es importante que la tengas en cuenta para resolver unos ejercicios determinados. Ahora, si quiero calcular cualquier término de la progresión a partir del primero, se aplica la ecuación que se encuentra señalada. Pero, si quiero conseguir cualquier término de la progresión a partir de otro cualquiera llamado m, se aplica esta ecuación. A n es igual a m multiplicado por r elevado a la n menos m. Vamos a hacer unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo dice que construyamos una progresión geométrica de 5 términos, sabiendo que el primero es 75 y que la razón es menos 2/5. Los datos son los siguientes. A1 es igual a 75 y R es igual a menos 2/5. Se usa la ecuación donde tenemos el primer término y debemos encontrar uno cualquiera, que es esta que estoy señalando. Se hallan los restantes términos, pues se multiplica la razón por el término anterior. Es decir, multiplicamos 75, que es el primer término, por la razón, y da igual a menos 30.
Esto lo vamos a hacer con cada uno de los términos. Agarramos menos 30, lo multiplicamos por menos 2 quintos, el resultado lo volvemos a multiplicar por menos 2 quintos y así sucesivamente. Con los términos encontrados se construye la progresión geométrica, que va a ser 75 menos 30, 12 menos 24 quintos, 48 25avos. Un segundo ejemplo es determinar la razón de la siguiente progresión. 10 raíz de 3, 20, 40 raíz de 3 entre 3, 80 entre 2. Para obtener la razón, se van a tomar dos términos cualquiera, por ejemplo, el primer y segundo término. Y vamos a dividirlos, tal como nos enseñó la ecuación en las características generales. Dividimos el segundo término entre el primero y sustituyendo queda 27 entre 10 raíz de 3. Resolviendo queda que la razón es igual a 2 raíz de 3 entre 3. Y por último, tenemos un ejemplo que nos dice calcular el séptimo término de una progresión geométrica sabiendo que el tercer término es 5/95avos y que la razón es 2. Como el enunciado del problema está dando como referencia un término cualquiera y la razón, se debe aplicar esta ecuación, donde tenemos el séptimo término va a ser igual al tercer término multiplicado por la razón y se restan los subíndices de los términos, es decir, 7 menos 3. Sustituyendo los términos faltantes, el tercer término 5 entre 96 multiplicado por 2 de la resta entre los subíndices, se simplifica y se resuelve y queda 5 sextos. Y este es el último ejemplo que vamos a hacer de progresiones geométricas. Así llegamos al final de nuestro viaje. Ha sido un camino bastante fructífero y cuando comenzaste no vas a ser la misma persona que finalizaste, sobre todo porque estás aprendiendo y has crecido y has adquirido muchísimos conocimientos que vas a llevar para toda la vida. Esperamos que este curso haya cumplido con tus expectativas, que hayas sobre todo aprendido que los números se encuentran en los lugares más esperados y que la matemática es una forma muy especial de observar la belleza y el arte de lo que nos rodea. Te invitamos a volver a ver estos videos, a estudiar, a esforzarte y a seguir siempre para adelante. Entonces, nos despedimos y hasta una próxima aventura.